Existen algunos automóviles en el mercado a los que te acercas con un sentimiento especial, y uno de ellos es este DS9. Un automóvil que ya solo por el tipo de carrocería que tiene, una berlina de gran tamaño, marca la diferencia respecto a lo que se lleva ahora en el mercado. Un coche que transmite cierta curiosidad y morbo. Lo he podido comprobar desde dentro del coche, siendo observado desde fuera, y también yo mismo, por como digo, esa curiosidad de un automóvil de lujo francés, que siempre tiene cosas o trae cosas distintas al resto del mundo, aunque sea fabricado en China. Este DS9 llama la atención. Y además nos llama la atención por detalles como esos intermitentes traseros, que son un homenaje no oculto al popular tiburón, al DS. E igualmente también detalles en el interior muy interesantes, como unos forrados llenos de detalles con materiales de alta calidad nobles como la alcantara o el cuero, o ese reloj de BRM que se escamotea. Esto promete. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo viaje a bordo de un automóvil especial. ¿Qué os pensabais? ¿Que no os iba a saludar? Sí, hombre, sí. Estoy conduciendo el DS9 por autovía y autopista, que es su terreno natural. Este es un vehículo hecho, diseñado y fabricado para hacer largos viajes. Y os voy a hablar un poco de datos, pero también de sensaciones, porque seguramente estarás pensando si esta es una máquina que es una digna heredera de aquello que fue DS y todas las versiones, digamos, más especiales de Citroën en cuanto al rigor a la hora de diseñar coches hechos para disfrutar conduciendo, e incluso, ¿por qué no?, también de vehículos como el mismísimo Citroën C6, que pretendían ser un nivel superior a la hora de viajar con confort. Aquí se han terminado ya esas complicadísimas suspensiones hidroneumáticas y todos esos experimentos, y simple y llanamente tenemos una suspensión de muelles metálicos y amortiguadores convencional con una electrónica que la pilota para hacer el vehículo lo más confortable posible y tener varios programas de funcionamiento. Y lo cierto es que sí, que el funcionamiento de este vehículo es excelente en lo que se refiere a cómo acomoda, a cómo abraza a sus ocupantes en los trayectos largos. Es un coche muy confortable que, bueno, pues está a la altura, yo creo, de los mejores en el mercado. Hay coches que están mejor aislados que este de la carretera. Si pones encima de la mesa mucho más dinero, ¿no? Por ejemplo, un Mercedes-Benz CLS, que es un automóvil con el que podría competir por tamaño. Es un vehículo claramente superior con su suspensión Airmatic, pero el DS9, que parte de unos 54.000 euros de precio, sale muy bien parado. Es un vehículo muy confortable para viajar, como digo. La cuestión es que sin irte fuera de las plataformas de Stellantis, tienes cosas tan sencillas como un Peugeot 308, como un Opel Astra, como un Peugeot 508, que tienen un nivel de confort equivalente al que tiene este vehículo. Es que la cosa, lo que está ocurriendo aquí es que se ha cortado mucho la distancia en lo que se refiere a la respuesta en carretera, en lo que son los atributos que hacen que un automóvil sea especialmente indicado para viajar, si comparamos esos vehículos que te digo con lo que son los topes de gama, con lo máximo que hay en cada marca, como puede ser este DS9. Permitidme que me acomode y os diga que yo creo que DS lo tenía muy difícil con este coche, porque íbamos a estar todos ahí a ver por dónde le podíamos sacar, si efectivamente era un digno heredero de los vehículos míticos alrededor, en la órbita de Citroën, y os tengo que decir que ha caído de pie. Es un vehículo que no tiene nada de especial tecnológicamente, parte de la plataforma que tiene el Peugeot 508, y tiene los trenes motrices, los trenes rodantes que comparte con vehículos mucho más pequeños, como digo, como puede ser el mismo Peugeot 308 y el 508. Todos estos coches, incluido el Opel Astra o el DS4 mismo, es prácticamente lo mismo, con el mismo tren rodante, ese motor 1.6 turbo de gasolina, que en este vehículo se ofrecen 4 versiones distintas, nada menos. Una puramente de gasolina y 225 caballos, y luego tenemos las híbridas enchufables de 180, 225, 250 y la de 360 caballos, que sería la equivalente a la que existe en Peugeot en el 508, la versión PSE, que, bueno, pues es un vehículo que se va a comprar uno o ninguno. Esta que estoy conduciendo es la versión híbrida enchufable normal. Te tengo que decir que entre la de 180 y 225 caballos, la diferencia al volante prácticamente ni se nota, o sea, se notaría al cronómetro, pero no al volante.
Pero sí, este coche tiene un nivel de confort y un nivel de agrado de conducción muy alto, sin ser algo espectacular o maravilloso. Respecto a precios, con sus 4,93 metros, pues es un coche claramente más costoso que las berlinas de tamaño medio de las marcas premium o de Volkswagen, por ejemplo, y es un coche claramente más barato si te vas ya a los BMW Serie 5, Mercedes Clase E o incluso Volvo XC90, podríamos decir en este caso. Y frente a esos coches es claramente más barato. Parte de los 54.000 euros de la versión de gasolina básica y se va hasta más o menos algo más de los 70.000 euros en la versión más costosa. Y es un vehículo, como digo, que cae de pie porque, compartiendo como comparte muchos elementos con coches de categorías inferiores, la sensación que transmite en su interior es bastante agradable, bastante de premium, especialmente para todas aquellas personas que no sean especialmente, digamos, aficionadas al mundo del automóvil y puedan buscarle o encontrarle los detallitos que tiene, como los mandos y las palancas sacadas de otros vehículos de las mismas marcas del grupo menos lujosos. Y esto lo digo también porque me ha llamado muchísimo la atención, mucho la atención, como, bueno, cuando te dejan un automóvil especial o determinados coches y determinadas marcas, pues sabes muy bien que vas a llamar por la atención a la carretera, que la gente se va a fijar en el vehículo que conduces, ¿no? Con este coche no tenía ningún tipo de expectativa, con este DS9, porque me parecía a mí que no tenía una carrocería tan llamativa, pero lo que no me podía esperar es que generara tanta expectación por la calle entre los desconocidos y también entre personas desconocidas que se han parado a preguntarme por el coche o conocidas que han querido subirse dentro y se han maravillado por el diseño del interior, por estos mandos tan especiales y tan DS. DS aquí ha hecho una cosa que, bueno, pues se puede criticar más o menos, pero que le ha salido bien, por eso lo de caer de pie, que es que hace un diseño del interior bastante, entre comillas, extremado, o por lo menos, digamos, identitario, que lo diferencia del resto, ¿no? Antes hacía cosas bastante, digamos, discutibles, como poner aquí arriba mandos que no tienen ningún sentido que se pongan ahí arriba. Ahora digamos que lo ha organizado todo de forma un poquito lógica, pero siempre con su asunto diferencial, y es impresionante, por ejemplo, este panel frontal, con uno de los acabados que tiene el coche, en este caso el DS Opera, con su reloj BRM que se abate y se coloca en posición de lectura cada vez que enciendes y apagas el coche. Y bueno, en definitiva, la disposición de los mandos, el diseño, todos estos polígonos que hay alrededor, a la gente le encanta. A la gente, digamos, que no es especialista en coches ni se preocupa especialmente por ellos, con lo cual, bueno, pues aquí han acertado los DDS, aunque como digo, sea un coche un poco especial por el hecho ese de que está fabricado en China y que además tiene palancas y pantallas que son directamente sacadas de modelos de categorías inferiores, con lo cual este DS9 corría mucho riesgo de convertirse en una especie de pastiche que no fuera a ninguna parte. La cuestión es que el coche cumple con lo que promete, no es un prodigio de silencio ni de suavidad, pero es silencioso y suave, y sobre todo y por encima de todo tiene ahí detrás un espacio para las piernas y unos cuidados para el ocupante que directamente parece que están sacados para agradar al presidente de la República Francesa y que tú aquí delante, tu función sea básicamente la de hacer de chofer. Por tener, tiene hasta el cambio automático EAT8 que podemos encontrar en un Peugeot 208. Es un cambio de convertidor de par que funciona fabulosamente bien y aquí la gente de Stellantis pues se está convirtiendo en unos maestros en hacer que sus componentes estén compartidos en multitud de vehículos y de plataformas, esas compatibilidades que son las que les hacen ahorrar dinerito. Pero no yéndonos más allá de eso, no queriendo despistarnos ni fallar el tiro, ¿qué os parece si echamos un vistazo en las plazas traseras y vemos todos esos detallitos a los que me refiero? No sin antes, déjame que te explique antes de saltar atrás, que efectivamente lo mejor del coche con diferencia es, bueno, pues que han caído de pie en el diseño del interior, los materiales de mucha calidad que tiene el vehículo que contrastan con las pantallas, pero especialmente también me han gustado mucho estos asientos para hacer largas sentadas que las he hecho a bordo de este coche, unos asientos que tienen un curioso resalte en la parte justo inferior a la nuca, donde se junta el tronco y comienza el cuello, que al principio llama mucho la atención porque no estás acostumbrado a que esta parte del tronco sobresalga un poquito hacia afuera, pero a la que te acostumbras a llevar ese pequeño resalto que hace que tu cuerpo, en lugar de estar en una posición reclinada en la parte superior, haga algo tal que así, la verdad es que ha acabado siendo muy cómodo y te aseguro que he pasado en algunos momentos pues viajes de 4 horas subido a este coche con cero fatiga y con un tratamiento a mi físico muy agradable. Un tratamiento incluso que está pensado para que sea todavía mejor en las plazas traseras.
El DS9 es uno de los automóviles en los que se ha medido un tamaño superior para las piernas. Estamos hablando de nada menos que 80 centímetros desde la banqueta hasta el asiento de delante, lo cual permite estirar las piernas para la inmensa mayoría de las tallas que hay actualmente, e incluso también, aunque no tengas la posibilidad de meter completamente los pies por debajo, el espacio es más que suficiente. En añadido tenemos un botón con el que todavía podemos aumentar más el espacio para las piernas moviendo la banqueta del asiento, e igualmente también tenemos toda clase de atenciones, ya que además de un mando de la climatización que podemos controlar a nuestro antojo, tenemos un sistema de ventilación en los asientos y también de masaje en los asientos traseros, en las plazas traseras, algo que no es nada habitual. Masaje, efecto masaje, que también tiene el vehículo en los asientos delanteros. Por cierto, una cosa que me ha llamado mucho la atención y muy curiosa es que desde la pantalla trasera puedes controlar el climatizador de delante, lo cual es una cosa que no comprendo muy bien, pero que te deja bien a las claras que este es un coche que tiene una filosofía de chofer, de que la persona importante va sentada en las plazas traseras y no es quien lo está conduciendo. Y luego el tamaño de maletero, que con más de 500 litros tiene muchísima profundidad, es un maletero muy profundo y cuya principal limitación claramente es la altura, puesto que tiene además un pequeño techo, un pequeño resalte en la parte inferior en esta versión, que hace que en muchas ocasiones una maleta no se pueda colocar de lado simplemente, y haya que tumbarla para poderla colocar en el interior, porque no cabe si le damos la vuelta y la ponemos no en vertical, sino simple y llanamente de lado. Eso en añadido además a la posición del portacables para cargar esta versión híbrida enchufable, pues hace que nos encontremos ahí un tope que no nos permita aprovechar este maletero elefantiásico que tiene el coche, pero por un poquito de maña, y si no transportamos objetos muy grandes, da para transportar mucho equipaje sin ningún tipo de problema, como digo, gracias a la profundidad que tiene, sin que el asunto de la batería sea un problema en este caso. Batería, por cierto, que en las versiones, entre comillas, normales, se conforma con casi 12 kWh brutos de capacidad, lo cual le da para circular unos aproximadamente entre 40 y 50 kilómetros con autonomía puramente eléctrica, mientras que las versiones más potentes tienen 15 kWh de capacidad en la batería, que luego en la práctica, en lo que se refiere a la autonomía eléctrica, es prácticamente la misma. Respecto a la versión puramente de gasolina y de acceso a la gama, este coche tiene la gran ventaja de que circulando en ciudad puede ser claramente más suave y silencioso, además del dinerito que te ahorras si no haces un kilometraje superior a ese, puesto que vas en modo puramente eléctrico. Con 7,4 kilovatios de capacidad de carga, es una batería que se carga bastante rápido en un cargador, o en casa por la noche vas a tener siempre tiempo de sobra para salir completamente cargado. Y luego también el sistema eléctrico, al tener esa hibridación, ayuda a que en carretera, como siempre tiene al menos una pequeña parte de reserva de batería para funcionar como un automóvil eléctrico y la capacidad de regenerar, vas a tener ese plus de empuje y también de suavidad a la hora de conducir, que lo hacen recomendable frente a la versión de gasolina pura. Frente a esta tenemos también un detalle propio de los automóviles de inferior categoría que comparten tren rodante, y es que tenemos un depósito de combustible muy pequeño, 42 litros frente a los 60 de la versión de gasolina normal, con lo cual la autonomía en carretera, curiosamente, es mayor en la versión de gasolina normal que en la híbrida. Y dicho todo esto, los consumos, sea el híbrido o sea el gasolina estándar, son prácticamente los mismos en carretera y no destaca especialmente por gastar poco. Te vas a estar moviendo en el entorno de los 8 y pico litros a poco que hagas una conducción un poquito rápida y ágil. Lo peor en este caso, bueno, pues que vas a tener que parar a repostar con más frecuencia de lo que habituarías con un automóvil de este tamaño y prestancia, porque los depósitos de combustible son depósitos de híbrido enchufable y, como pasa en todos los híbridos enchufables, son bastante pequeños. El DS9 tiene un sistema de seguridad activa muy completo que permite leer las líneas de la carretera con un ACC que es capaz de detener y frenar el coche completamente y hacer que funcione de una manera suave también cuando la conducción está semiautomatizada. Pero lo que más llama la atención de todo el paquete de componentes del sistema de seguridad activa es el sistema que reconoce peatones y que directamente te conecta a la pantalla infrarroja para mostrarte qué es lo que está ocurriendo ahí fuera, haya o no luz, algo que ya comparte desde hace años con vehículos de la marca, y también un sistema denominado DS Active Scan, un sistema que permite que el coche lea las irregularidades del terreno que hay delante
y especialmente cuando hay resaltes de la carretera u obstáculos para reducir la velocidad, que cada vez son más habituales en la ciudad, tengamos la posibilidad de pasar por encima de ellos con el máximo confort. Yo os tengo que decir que sí, que especialmente en ciudad funciona y cuando pasamos por baches que hacen que el vehículo se retuerza duramente, los ocupantes en el interior son muy mimados. Proporcionalmente, este DS9 ofrece todavía más confort gracias a este sistema que en carretera abierta. Un sistema, por otro lado, que hace ya unos años que inauguró, como siempre, Mercedes-Benz a la vanguardia de tratar bien a los ocupantes en el interior del coche. Queridos amigos, este es el DS9, un vehículo con muchas particularidades, con muchos detallitos, algunos de ellos que desmerecen, pero un vehículo, creo yo, con el que DS podía haberse dado un tortazo, y aunque no va a ser nunca jamás un superventas, es un coche que cae de pie con esta mezcla curiosa de funcionalidades, sistemas y componentes cogidos de aquí y de allá dentro del grupo Stellantis, aparte de toda la parafernalia tecnológica específicamente desarrollada para ser puesta en este coche. Un mix con una carrocería diferencial, pensado también para hacer creer a los que van en él que las personas de atrás son las importantes y con el que uno puede viajar con un alto grado de confort, algo esto que digo que ya no es exclusivamente coto de los automóviles de gran tamaño y gran lujo en el mercado del automóvil actual. Nada más, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado con estas imágenes e información tanto como yo y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.